entendemos que los hechos que son objeto de acusación en cuanto a mi representado son única y exclusivamente hechos de ejercicio de derechos fundamentales. Y por lo tanto entendemos que empezar un juicio en el que el único debate en cuanto a mi representado es el ejercicio de derechos fundamentales puede, digamos, llegar a constituir un juicio sobre los derechos fundamentales o incluso un juicio contra los derechos fundamentales en la tan conocida doctrina del chilling effect que ya ha sido invocada por algunos de mis compañeros. Digámoslo lisa y llanamente, ¿no? Si al final se juzga a quienes ejercen derechos fundamentales, el mensaje que desde las instituciones se da a la ciudadanía es que hay peligro al ejercer derechos fundamentales y, por lo tanto, se desincentiva a la ciudadanía a ejercer esos derechos fundamentales y se puede llegar a vaciar de contenido el sistema democrático. Planteamos, en primer lugar, en nuestro escrito la cuestión de la libertad de expresión y es un hecho que aparece compartido tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado, en la página 67 de la Fiscalía y la 50 de la Abogacía. Dice el escrito de acusación: la iniciativa de Òmnium Cultural que creó la página web Let's Catalans Vote fue determinante para lograr la adhesión de personajes más o menos conocidos del panorama internacional y para mantener la protesta frente a la clausura judicial de las páginas web del referéndum. Este es el hecho por el que somos acusados, el hecho por el que se pide una pena tan grave contra el señor Jordi Cuixart, el hecho sobre el cual tenemos que practicar prueba en este plenario. ¿Y qué es ese hecho? Buscar la adhesión a una demanda política de referéndum a personas conocidas como Noam Chomsky, como la premio Nobel Jody Williams, que hemos pedido que fueran convocados como testigos a este plenario y que el Tribunal ha considerado que no eran una prueba pertinente. Pero en cualquier caso, buscar la adhesión de esos personajes a una demanda de referéndum puede ser un hecho delictivo, puede ser un hecho criminal que conste en un escrito de acusación. Nosotros pensamos que en un sistema democrático no. Segunda parte del hecho: protestar frente a la clausura judicial de páginas web. Protestar frente a la clausura judicial, en este caso de 200 páginas web, tal como sucedió en Cataluña. Debemos recriminar a la sociedad civil que se mantenga atenta y vigilante a posibles vulneraciones de derechos fundamentales. Nosotros pensamos que no y que, por lo tanto, eso no puede constar en un escrito de acusación. Hace menos de un año, España era condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por haber violado el derecho fundamental a la libertad de expresión en una sentencia que la Sala conoce perfectamente sobre dos ciudadanos, Jaume Roure y Enric Stern, que habían sido condenados por delito en el Estado español y que Estrasburgo consideró que su conducta era libertad de expresión. En esa sentencia nos decía la Corte que cuando se trata de criticar al poder, de criticar a las instituciones desde la ciudadanía, prácticamente no existen límites a la libertad de expresión. Dice el artículo 10 del convenio, no deja apenas margen para restricciones a la libertad de expresión en el ámbito del discurso y del debate político. Es una posición que este mismo Tribunal Europeo ratificaba este verano en una sentencia contra Rusia de 28 de agosto del 2018, en la que insistía que cuando la crítica es contra funcionarios públicos y, sobre todo, cuando además es contra toda la institución pública, los funcionarios públicos deben aguantar o debe permitirse, ¿no?, una capacidad de crítica superior a la que deben, de alguna forma, aguantar el resto de los ciudadanos. Pues bien, ese es el ejemplo en el que nosotros nos encontramos. Crear una página web, buscar adhesiones políticas para mantener una protesta frente a una clausura judicial. A nuestro entender, es una situación cercana, como mínimo, a la vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión, si se me permite, un derecho que nosotros invocamos y que pedimos al Tribunal amparo en ese sentido para que sea garantizado. Un derecho que, cuando se ejerce de forma colectiva, da lugar a otro derecho todavía más importante en un sistema democrático, que es el derecho fundamental de reunión. El derecho fundamental de reunión, conocido coloquialmente como el derecho de asociación, es un derecho que nosotros también planteamos como posiblemente vulnerado por la forma en que las acusaciones están actuando en el presente procedimiento. En este sentido, actúan en la misma dirección Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox. Y es que plantean directamente, dice el escrito de acusación, que los acusados habrían tenido un papel crucial, criminal, se entiende, consistente en, literal,
movilización popular como instrumento de presión. Se criminaliza en el escrito de acusación movilización popular como instrumento de presión. O sea, vamos al núcleo duro del derecho fundamental de reunión. Y realmente, cuando leemos los escritos de acusación, vemos que, al menos en relación a Jordi Cuixart, se nos acusa de haber participado en las manifestaciones multitudinarias del 11 de septiembre. Esto está en el escrito de acusación, folios 72 a 77, la del 13, la del 14, la del 15, etc. Se nos acusa de haber participado en manifestaciones masivas el día 20 de septiembre del 2017 en la Consellería de Economía y Vicepresidencia de la Generalitat, acordadas por el Juzgado de Instrucción número 13, folios 77 a 91. Y se nos acusa por las manifestaciones existentes en los centros de votación el día 1 de octubre, folios 91 a 116. Esto es, 50 páginas del escrito de la Fiscalía se dedican única y exclusivamente a hablar de actos de manifestación pacífica. Y, por lo tanto, debemos señalar y llamar la atención en este sentido, en la situación en la que nos encontramos, donde manifestaciones masivas de ciudadanos pacíficas, algunas de ellas, pues, sabemos, con decenas de miles de personas, son consideradas delictivas. Y esto nos parece que es incompatible con un Estado que se proclama como Estado social y democrático de derecho, según el artículo 1. Y, por lo tanto, nosotros debemos señalarlo porque, además, en el caso de Jordi Cuixart, es la única imputación que se nos hace. La única imputación que se nos hace es su relación con esos actos de manifestación. No lo decimos nosotros, lo dice Amnistía Internacional. Dice Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, como ciudadanos particulares y presidentes de organizaciones de la sociedad civil, tenían derecho a organizar y promover reuniones pacíficas en apoyo al referéndum. Lo dice la Organización Mundial contra la Tortura, cuando habla del acoso judicial contra Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, constituye una restricción desproporcionada a su derecho fundamental a la libertad de reunión pacífica. Lo dice Frontline Defenders, que fue ganadora del Premio de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU el pasado año 2018, cuando dice que Jordi Cuixart es un defensor de los derechos humanos y que las acusaciones contra él son actos en represalia a su trabajo pacífico por la protección de los derechos civiles y políticos. Señorías, el mundo, o si me permite, el mundo de los derechos humanos está atento a este juicio y nos pide que no empiece porque el contenido de los escritos de acusación criminalizan actos propios del ámbito del derecho fundamental de reunión. ¿Cuál es el derecho fundamental que justifica limitar el derecho fundamental de reunión? ¿Cuál es? La unidad territorial. Porque la unidad territorial, a ver si va a pasar, como decía mi distinguida compañera Marina Roig, que nos encontramos en un panorama tan desolador en el que parece que hay quien está dispuesto a sacrificar derechos fundamentales reconocidos universalmente en pretendida de una defensa del principio de indisolubilidad de la nación española. No existe un derecho fundamental a la unidad territorial. No existe reconocido en ningún tratado internacional de derechos fundamentales. Y sí existe en todos los tratados de derechos fundamentales el derecho fundamental a la reunión pacífica, reconocido y desarrollado por todos los tribunales internacionales. Por lo tanto, pensamos, dicho siempre con el máximo respeto, que debemos depurar de alguna forma esos escritos de acusación que criminalizan el ejercicio de derechos fundamentales para preservar la vigencia de esos derechos fundamentales. La Sala no habrá pasado por alto que la acusación en relación a Jordi Cuixart se nos acusa de algo tan grave como en un discurso el día 20 de septiembre haber pronunciado el lema «no pasarán». Repito, se dice en el escrito de la Fiscalía, como hecho de acusación, que el señor Jordi Cuixart el día 20 de septiembre dijo «no pasarán», emulando a aquellos españoles demócratas que lucharon en defensa de la República. Y nosotros decimos que este planteamiento de criminalizar la utilización de ese lema con tanto significado en la historia contemporánea española y en la historia contemporánea mundial no puede continuar. Lo decimos porque, de alguna forma, este lema ha sido utilizado a lo largo de la historia hasta nuestros días como un lema de defensa de valores democráticos y de lucha contra aquellos que quieren restringir el uso de esos valores democráticos. Y tanto es así que este verano, cuando Estrasburgo dictaba la sentencia de las Pussy Riot, del grupo de música que ustedes conocerán, y les daba la razón a las componentes de ese grupo de música y consideraba que Rusia había vulnerado los derechos fundamentales, se daba la casualidad que esos miembros del grupo Pussy Riot exhibieron una camiseta en ese concierto que era criminalizado con un lema muy concreto, con el lema
no pasarán. Por lo tanto, existe un hilo histórico a lo largo de la historia democrática mundial en relación a ese lema. Y, en cambio, parece ser que la Fiscalía y que Vox nos pretenden recriminar la utilización de ese lema. Nosotros pensamos que hay que depurar en ese sentido los escritos de acusación, si no, la próxima vez, cuando el presidente de Òmnium Cultural, el 10º presidente de Òmnium Cultural, acuda al Tribunal de Estrasburgo, quien van a condenar no va a ser Rusia ni va a ser Turquía, sino que va a ser necesariamente el Estado español. Y lo decimos con conocimiento de causa porque antes señalábamos los pronunciamientos de varias organizaciones de derechos humanos, pero es que han existido también pronunciamientos de varios relatores de derechos humanos sobre el contenido de esta causa. Y es que son relatores que nosotros pedimos en su momento que fueran citados como testigo en este procedimiento. Estamos hablando del señor David Kaye, relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y de expresión, sobre el señor Alfred de Zayas, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo. Se pronunciaron en fecha 28 de septiembre sobre la vulneración del derecho de reunión que se estaba dando en cuanto a las medidas adoptadas para luchar contra el referéndum en Cataluña. Esto era antes del 1 de octubre, pero es que después del 1 de octubre, en fecha 4 de octubre, la señora Annalisa Ciampi, relatora especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas, también hizo un pronunciamiento. También lo hizo Michael Forst el pasado diciembre, relator especial de Naciones Unidas sobre protectores de derechos humanos, y tantos otros pronunciamientos que hemos aportado y que, por lo tanto, justifican el planteamiento de esta representación de decir que el objeto de este procedimiento, la centralidad de este procedimiento en cuanto al señor Jordi Cuixart, son el ejercicio de la libertad de expresión, el ejercicio colectivo de esa libertad de expresión, que no es otro que la libertad y el derecho fundamental de reunión, y concretamente en un objetivo muy determinado como es el ejercicio del derecho a la autodeterminación, tal como aparece recogido en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y cuando, de alguna forma, como cuando lo explicamos en nuestro escrito de defensa, se da un contexto en el que los poderes públicos ponen en riesgo los derechos fundamentales, nosotros queremos hacer la pregunta de cómo deben responder los ciudadanos cuando esos derechos fundamentales entran en riesgo, incluso por la actuación de los propios poderes públicos. ¿Cómo tiene que reaccionar la ciudadanía? Bien, en nuestro entorno algunas constituciones prevén expresamente que la ciudadanía tiene el derecho y el deber de defender los derechos fundamentales, incluso cuando son violados por los poderes públicos. Lo prevé el artículo 21 de la Constitución portuguesa, por ejemplo. Lo prevé el artículo 23.3 de la Constitución de Berlín o el 19 de la Constitución de Bremen. Todas ellas, evidentemente, constituciones elaboradas en un contexto político muy determinado. Y prevén específicamente un mandato a los ciudadanos para que defiendan bajo cualquier concepto los derechos fundamentales. ¿Cuál es la respuesta de la Constitución española? Nosotros pensamos que, a pesar de que no hay un mandato explícito, todos los ciudadanos debemos defender los derechos fundamentales. Y eso es lo que hizo el señor Jordi Cuixart y eso es lo que es objeto del presente procedimiento. Pero hay otras cuestiones en nuestro escrito, quizá alguna con un título algo duro, como es la alegación que planteamos que la acusación en la forma que se ha planteado por la Fiscalía es una acusación que encubre la tortura. Y queremos aclarar ese concepto porque es un concepto duro, pero que pensamos que el derecho nos da la razón en la forma en lo que lo planteamos. Y es que el escrito de acusación de la Fiscalía detalla y relata una por una las lesiones que los agentes de la policía actuante el día 1 de octubre sufrieron en su actuación y, en cambio, omite por completo las lesiones que ciudadanos y ciudadanas sufrieron ese mismo día. O sea, en un mismo escrito tenemos un detalle exhaustivo en relación a unos lesionados y, en cambio, a otros lesionados, a los ciudadanos que ese día estuvieron en los colegios electorales, se dice que eran numerosos, pero que la cifra está manipulada y magnificada. Bien, nosotros pensamos que esta actitud de la Fiscalía, este planteamiento de cercenar la realidad y solo contar una parte de la realidad, no se corresponde con el papel de la Fiscalía en un procedimiento penal, sobre todo cuando la Fiscalía dispone de los datos. Es más, probablemente los únicos que tienen los datos sobre cuántos lesionados hay esparcidos en todas las causas que existen en los juzgados catalanes es probablemente la Fiscalía. Y, por lo tanto, pensamos que la actitud mínima
en esa obligación que tiene la Fiscalía de emparar a todas las víctimas del delito es la de consignar esos datos de heridos para que también puedan resultar como hechos probados en la sentencia que se dicte en este procedimiento. Todo ello sin olvidar que el Alto Comisionado de Naciones Unidas y que el Consejo de Europa exigieron a las autoridades españolas, y por lo tanto pensamos a la propia Fiscalía del Estado, que hiciera una investigación pronta y profunda sobre los hechos. Y hoy, en cambio, lo que nos encontramos en el primer juicio que se realiza sobre lo sucedido el 1 de octubre es que la Fiscalía omite una parte de la verdad. La verdad siempre es muy relativa, pero como mínimo la verdad procesal, la que consta en los expedientes de los juzgados. Y por lo tanto, también en esa perspectiva, para tutelar ese derecho fundamental a la integridad física, a la prohibición de tortura del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y sobre todo la tutela judicial efectiva de aquellas personas que se ven sometidas a un juicio como mi representado, en el que se van a discutir estos hechos, pero solo con la mitad de la información encima de la mesa, entendemos que esa acusación no debe continuar o no puede mantenerse en los términos en los que ha sido formulada por la Fiscalía. Y aquí podríamos seguir relatando tantos otros vicios procesales, si se me permite, que afectan a nuestro derecho fundamental al proceso debido y que, evidentemente, algunos de ellos de mucho calado, como el juez natural, el doble grado de jurisdicción, el Tribunal Imparcial Independiente, todas ellas cuestiones que ya han sido resueltas por la Sala en el auto de 27 de diciembre del 2018, pero que no compartimos la decisión que alcanzó el Tribunal y queremos poner de manifiesto nuestra disconformidad. Pero sobre todo, debemos señalar que nuestro representado, el señor Jordi Cuixart Navarro, presidente de Òmnium Cultural, no ha sido nunca aforado. No ha sido nunca aforado, ni es aforado, y que, por lo tanto, verse sometido en un juicio ante el Tribunal Supremo es una situación que, a nuestro entender, es difícil de comprender y justificar. Más cuando este tribunal al que nos dirigimos, cuando resuelve la petición de cuestión de prejudicialidad que le hacíamos en nuestro escrito de defensa, nos dice la Sala que los hechos por los que fue denegada la orden europea de detención del señor Carles Puigdemont en el Tribunal de Schleswig-Holstein no tienen relación directa con los hechos por los que es juzgado el señor Jordi Cuixart. Pues bien, nosotros ya no entendemos por qué estamos hoy también sentados, como si fuéramos aforados, en un juicio ante el Tribunal Supremo. Pues planteábamos en nuestro escrito cantidad y multitud de defectos procesales y de nulidades en cuanto a la investigación. Pero quizá la más importante o la más interesante que no queríamos dejar de poner de manifiesto por la acusación de Jordi Cuixart y los hechos del 20 de septiembre es que, después de comprobar la causa a fondo, hemos podido detectar que buena parte del registro judicial que se hizo en la vicepresidencia del Gobierno de Cataluña el día 20 de septiembre y frente al cual se articularon protestas que son hoy objeto de juicio, se practicó la mayoría de ese registro sin haber sido acordado por la autoridad judicial. Esto es, y así consta en la causa, el magistrado juez del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona había acordado el auto de entrada y registro, folio 384, de la pieza separada número 6, en relación a 4 despachos. 4 despachos. No había autorizado que se registrara todo el edificio de Economía, como sí que había acordado, por ejemplo, en relación a la sede del CSICAT o a la sede del CTTI, como consta en ese mismo auto, sino que únicamente autorizaba al registro de 4 despachos. Sin embargo, si comprobamos el acta de entrada y registro, folio 603 a 615, veremos que no se limitó el registro a estos despachos autorizados, sino que se practicó a todo el edificio. ¿Qué efectos procesales puede tener esa extralimitación en la actividad de registro judicial sin cobertura judicial? Bien, sabemos que es limitado, es relativo, porque no estamos en un domicilio y, por lo tanto, pues la afectación al derecho a la intimidad, a la inviolabilidad, pues es menor. Pero si lo que estamos es juzgando una protesta que se había producido delante de la vicepresidencia del Gobierno de Cataluña, ¿tiene relevancia que el registro durara 2 horas porque se registraban 4 despachos o que durara 22 horas porque se registraba todo el edificio? Bueno, pues desde esa perspectiva quizás sí que puede tener alguna relevancia que este procedimiento al que llegamos ahora a juicio se halla repleto de vicios procesales y de defectos que tienen que ver, sobre todo, con haber desbordado el procedimiento penal y haber convertido
este procedimiento en una suerte de derecho procesal del enemigo que va acompañado de un derecho penal del enemigo, tal como ya mis compañeros han planteado en algunas de las cuestiones que hemos formulado en la sesión de esta mañana. Por lo tanto, nos queda ya para ir concluyendo dos cuestiones muy concretas. Citamos en nuestro escrito de defensa una sentencia que nos parece muy interesante. Todas lo son, pero esta nos parece especialmente interesante porque es especialmente aplicable al caso. Es la sentencia Rashad Hassanov contra Azerbaiyán de 7 de junio del 2018, dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ese caso, se juzgaba o se valoraba el encarcelamiento de varios activistas de la sociedad civil, de un movimiento que en 2011, el movimiento NIDA, pedía libertad, justicia y cambio en Azerbaiyán desde una lógica exclusiva de rechazo a la violencia y de utilización exclusivamente de métodos no violentos. En el año 2013, a raíz de unas manifestaciones pacíficas que se producen en Bakú, el gobierno detiene a los líderes de la sociedad civil y los encarcela bajo una acusación, en ese caso es de terrorismo. Cuando esto llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en esta sentencia que planteábamos, plantea que ha habido una vulneración del artículo 5 del derecho a la libertad, pero quizá lo que más nos interesa, vulneración del artículo 18 del Convenio Europeo. Esto es cuando ha existido una cierta desviación de poder o cuando se ha restringido un derecho fundamental sin estar en los supuestos de restricción o con una finalidad distinta a la expresamente prevista por la ley. Lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esa sentencia es que el encarcelamiento de esos líderes de la sociedad civil había sido única y exclusivamente para silenciar y castigar a esos líderes que planteaban una actividad política alternativa a la de la opción oficial. ¿Qué valoraba el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para llegar a esa conclusión? En primer lugar, las declaraciones de la Fiscalía General del Estado, calificando de delictivas las actividades del movimiento. En segundo lugar, el hecho de que los acusados eran líderes de un movimiento pacífico de la sociedad civil. En tercer lugar, que se había utilizado un tribunal especial, que no era el tribunal ordinario que correspondía al enjuiciamiento. Y en cuarto lugar, la existencia de informes de organizaciones internacionales de derechos humanos que informaban de la degradación de la vigencia de los derechos humanos en cuanto a las actuaciones en relación a la sociedad civil en Azerbaiyán. Bien, esta sentencia nos parece muy interesante, nos parece que puede ser de aplicación también a nuestro caso. Decía el filósofo Blaise Pascal que la justicia sin fuerza es impotencia y que la fuerza sin justicia es tiranía. Y tomaba esta cita uno de nuestros padres de la Constitución, Gregorio Peces Barba, en un libro interesantísimo sobre derechos fundamentales, donde nos recordaba que el poder tiene que estar siempre limitado por los derechos fundamentales y actuar siempre desde una perspectiva de protección de la moral humanista, de libertad, de igualdad y de democracia plural y pluralista. Esto es la esencia del Estado democrático de derecho. Con todo lo que exponemos en nuestro escrito de defensa y que pedimos a la Sala que estudie y valore en este trámite de cuestiones previas, nosotros hemos planteado que ha existido vulneración del derecho fundamental a libertad de expresión, de reunión, de la tutela en la persecución de la tortura, del proceso debido, de la legalidad penal, de la presunción de inocencia. En definitiva, pensamos que este proceso penal se opone a la esencia propia del Estado democrático de derecho. Este juicio, a nuestro entender, es una derrota colectiva de la sociedad española y nosotros insistimos, y lo decimos con el máximo respeto, que este juicio no debe empezar, de la forma al menos en la que está formulado. Si empieza, nosotros entendemos que el sistema de derechos y libertades habrá entrado en un universo de riesgos irreparables y desconocidos. Muchas gracias, señoría.